Pues no se puede tener todo lo bueno, ¿no? Tener a los que dices son los mejores jugadores del mundo y al mismo tiempo que te salgan muy baratos. Al Barcelona se le vienen curvas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Le vienen curvas al Barcelona. Ya esto, bueno, pues evidentemente es algo muy, muy, muy claro. Y voy a tratar de explicároslo, ¿no? Aunque especialmente en el caso de Lamine Yamal, pues esto ya lo hemos comentado varias veces aquí en el canal y es un tema que me interesa especialmente, ¿no? Ya no por la rivalidad que hay con el Barcelona, ya no porque todo lo que haga el Barcelona influye también en el Madrid y en la forma de competir, sino incluso como alguien independiente, si lo fuese, me encantaría saber cómo se va a cerrar esa renovación de Lamine Yamal con el Barcelona. Que oye, no dudo de que se va a cerrar, no lo dudo, porque no veo otro destino posible de momento para Lamine Yamal, pero ¿a qué precio se va a cerrar? ¿Por qué plazo se va a cerrar? ¿No? ¿Cómo van a ser los siguientes años con Lamine Yamal en el Barcelona? Todo eso me interesa muchísimo y más cuando a Lamine Yamal le lleva Jorge Méndez, ¿no? Un representante que evidentemente se ha ganado la buena fama que tiene, ¿no? En el sector, porque precisamente pues, suele conseguir acuerdos muy buenos, ¿no? Para sus representados, ¿no? Para sus clientes, que son los futbolistas. Voy a empezar con lo de Lamine Yamal, aunque veréis cómo lo de Rafinha y De Jong, que son otras renovaciones que va a tener que afrontar el Barcelona, también está bastante relacionado, ¿no? Una cosa es difícil que no influya en la otra, ¿no? Han salido desde hace meses, incluso un año, informaciones en la línea de que el Barcelona y Lamine Yamal tenían acordada ya su renovación desde los 15 o 16 años y que, bueno, una vez que cumpliese los 18 años, automáticamente, ¡bumba!, se iba a proceder a esa renovación. Y yo, sin tener información propia, ¿no? Sin haber acudido, en este caso, a las fuentes, ¿no? Como me ocurrió con lo de Messi, que tampoco tenía información propia, os decía que eso no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido porque nada de lo que hubiese firmado Lamine Yamal le iba a vincular de cara al futuro, precisamente por ser menor de edad. No tenía capacidad él de autovincularse a nada, ni es legal un contrato que se firme, digamos, que vaya más allá, ¿no? Del tiempo que pasan los 18 años, en el caso de un futbolista. Precisamente por eso el Barça no pudo renovar por más años a Lamine Yamal, ¿no? Porque estos jugadores menores de edad no pueden firmar ese contrato, ¿no? Ya digamos que sin limitaciones hasta que cumplen los 18 años. Pero ya no solo por eso, sino porque las circunstancias que se pudiesen haber hablado, que seguro que se hablaron, habían quedado completamente superadas. Lamine Yamal de hace un año no tiene nada que ver con el Lamine Yamal de hoy. Lamine Yamal de hoy ya no es una promesa, ya no es un jugador que dices: "Qué pinta tan increíble tiene, qué bien lo hace para tener 16, 17 años", ¿no? Como se decía. No, Lamine Yamal de hoy es el jugador seguramente más relevante, o uno de los más relevantes del Barcelona campeón de Liga. Es un jugador que está en las quinielas bueno, en las primeras posiciones para ganar el Balón de Oro. Veremos qué ocurre en la final de Champions, en la Nations League, en el Mundial de Clubes, pero es uno de los grandes candidatos y eso ha quedado totalmente superado. Y además, Lamine Yamal está a un año, bueno, ¿qué digo un año? Está a 7 meses de quedarse libre, ¿no? ¿Qué ofertas podría recibir Lamine Yamal a 7 meses, ¿no? De poder negociar libremente su contrato? ¿Qué prima de fichaje? ¿Qué salario podría recibir? Bueno, pues esto es lo que Jorge Méndez va a poner sobre la mesa a la hora de negociar con el Barcelona, ¿no? Evidentemente que la predilección, ¿no? La preferencia de Lamine Yamal es quedarse en el Barcelona y es lo que va a ocurrir. Y también es lo que yo creo que quiere que ocurra a Jorge Méndez, ¿no? Porque al final se trata de cumplir, ¿no? O de tratar de hacer prevalecer la voluntad de tu cliente. Pero, pero claro, no a cualquier precio, ¿no? Si en un sitio te darían una prima de fichaje de 150 millones de euros y yo qué sé, y 20 millones de euros netos al año, por poner un ejemplo, pues hombre, veo muy, muy, muy difícil
que vayas a aceptar algo infinitamente inferior, ¿no? No vas a pedirle eso al Barcelona, pero no vas a aceptar algo infinitamente inferior, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre, evidentemente. Trataré de tener información también propia sobre el tema, pero me parece fascinante, ¿no? Y el propio Laporta ayer ya reconocía que todavía no está cerrada la renovación, que está hablada, pero que no está cerrada, ¿no? Bueno, obviamente hay que actualizar, ¿no? Todo lo hablado porque el precio ha subido, el coste ha subido. ¿Y en qué se relaciona esto con Rafinha, con De Jong? Pues que son jugadores que también el Barcelona tiene que afrontar su renovación. En el caso de Jong especialmente porque termina contrato en 2026. De Jong ha estado con pie y medio fuera del Barcelona, aunque bueno, el jugador nunca, ¿no? Nunca se dejó chantajear ni nunca cayó, ¿no? En esa presión que había para que se redujese el salario. Em, y tengo curiosidad también por eso, porque, eh, claro, De Jong es otra posición, seguramente, ¿no? Son otras condiciones. De Jong puede estar un poco quemado también con ciertas cosas que ha tenido con la directiva. Y De Jong empieza a tener ahora, ¿no? La sartén por el mango por el hecho de que solo le queda un año de contrato. Y claro, el Barcelona en este verano tenga que decidir si renovación o venta, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cómo lo juega eso De Jong. Es interesante el tema, a ver cuánto les pide, si pide seguir en los mismos términos económicos en los que estaba o acepta una rebaja a cambio de más años, pero me parece interesante. Y el tema de Rafinha también, ¿no? Porque a pesar de ese buen feeling que tiene con Deco, sin ninguna duda, antes era su representante, pues Rafinha es un jugador que también se ha visto fuera en verano, el verano pasado, él mismo lo comentó, y es un jugador que a nivel de producción ha estado por encima de Lamine Yamal. Insisto, a nivel de producción, ¿no? Yo prefiero a Lamine Yamal. Me parece un jugador, evidentemente, de muchísimo más futuro Lamine Yamal. Me parece una apuesta más segura Lamine Yamal. Todo eso lo tengo claro. Pero Rafinha, a nivel de producción, ha estado por encima este año de Lamine Yamal. Entonces, si tú con Lamine Yamal fijas, ¿no? Digamos, un baremo, pues a ver cómo afecta eso a Rafinha. A ver si Rafinha te va a aceptar un baremo infinitamente inferior. Yo creo que no. Yo creo que Rafinha va a decir, oye, vale, yo no soy la joya de la corona, yo no soy pues, la apuesta a largo plazo del club, yo no voy a ser el 10 el año que viene, como si va a ser, parece ser Lamine Yamal, pero no me puedes pagar una cuarta parte o una tercera parte. Me tienes que pagar algo acorde al nuevo baremo que tú estás estableciendo con Lamine Yamal. Entonces, me parece interesante también. Yo, si fuese representante de Rafinha, esperaría a ver cómo se cierra antes la renovación de Lamine Yamal y después hablaría, ¿no? Con el Barcelona. Eso es lo que yo haría, ¿no? No sé si Rafinha va a hacer eso, si Rafinha está por cerrar ya su renovación, ¿no? Y que sea amigable con el club, lo desconozco, ¿no? No tengo información propia. Pero si yo fuese el representante de Rafinha, esperaría a ver cómo se cierra lo de Lamine Yamal y a partir de ahí recalcularía, ¿no? Cuáles pueden ser mis exigencias en función de una temporada que ha sido nivel Balón de Oro, ¿no? O ha estado muy cerca de ese nivel Balón de Oro. Claro, decir al mismo tiempo, ¿no? Que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo, que Rafinha ha hecho una temporada de Balón de Oro y no pagarles acorde a esa, ¿no? A ese nivel que tú mismo les estás otorgando, pues no tiene mucho sentido. En algún sitio te pillas, ¿no? Esto es como cuando Laporta decía que Dembélé era mejor jugador que Mbappé, pero estaba negociando al mismo tiempo su renovación y no le ofrecía nada cercano a lo que ganaba Mbappé, como es lógico, por otra parte. Bueno, a veces tus palabras te condenan. En el caso de Lamine Yamal entiendo perfectamente, oye, que el Barcelona esté en ese discurso del mejor jugador del mundo, lo entiendo perfectamente, pero ahora toca pagarlo, ¿no? Toca pagarlo y bueno, creo que Jorge Méndez sabrá cobrarlo también, ¿no? Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.